Mi familia decidió excluirme de la Navidad en el chalet de $8,000 que yo mismo había pagado. Así que tomé la decisión de cancelarlo todo y vi cómo sus perfectas ilusiones navideñas se desmoronaban frente a ellos. Me llamo Alejandro, tengo 28 años y desde siempre, la relación con mi familia ha sido complicada. Desde fuera, cualquiera diría que somos la típica familia suburbana impecable. Robert, mi padre, siempre con su traje impecable y esa actitud de sabelotodo, María, mi madre, la que intenta mantener la paz, aunque en el fondo nunca contradice a mi padre. Y luego está mi hermana menor, Jessica, la favorita de todos, aunque incendiara la casa, para ellos seguiría siendo espontánea y jamás imprudente. ¿Y yo? El que trabajaba duro, el que procuraba no causar problemas, pero aún así siempre me trataban como un extraño dentro de mi propia casa. Desde que tengo memoria, la Navidad ha sido el escenario donde más se notaba esa diferencia, cada año, la misma rutina. Jessica al centro de la atención, mi padre repitiendo discursos sobre valores familiares y mi madre obsesionada en mantener la fachada perfecta, aunque eso significara ignorar los comentarios hirientes dirigidos hacia mí. Yo me acostumbré a los dardos pasivo-agresivos, las comparaciones constantes y esas sutiles insinuaciones de que nunca encajaba como mi hermana. El año pasado, algo en mí cambió. Con un empleo estable y un ingreso sólido, decidí que quería aportar algo significativo a las fiestas. No quería seguir siendo un simple espectador. Así encontré un chalet espectacular en las montañas, rodeado de nieve, con chimenea de leña y ventanales enormes que daban a las laderas. Un lugar digno de postal. Tras semanas de búsqueda y cálculos, lo reservé entero. Fueron $8,000, pero sentí que valía la pena, tal vez esta vez entenderían cuánto me importaba ser parte de la tradición navideña. Incluso envié la confirmación a mi padre, esperando un gesto de gratitud. Lo único que obtuve fue un seco, bien, era lo mínimo que podías hacer. En ese momento lo pasé por alto. Era típico de Robert, nunca agradecer, nunca reconocer. Con diciembre cerca, la situación se torció aún más. Jessica comenzó a contar por todos lados que ese viaje era suyo, como si yo lo hubiera planeado para ella. En redes sociales publicó, no puedo esperar a nuestra Navidad en el chalet que papá rentó. Ni siquiera me mencionó. Cuando la enfrenté, se limitó a sonreír y responder, relájate, Alejandro. A nadie le importa quién lo reservó, para todos fue idea de papá. Esa debió ser mi primera gran alerta, pero aún tenía la esperanza de que una vez allá, se dieran cuenta de mi esfuerzo. Todo explotó una noche de miércoles, a inicios de diciembre. Pasé por la casa de mis padres después del trabajo para dejar unas cajas de adornos que había comprado. Estaban en la sala, bebiendo vino como siempre, mientras Jessica hablaba emocionada de los atuendos que llevaría. Apenas iba a mencionar las provisiones que había comprado para el chalet, cuando mi padre me interrumpió bruscamente. No estás invitado a la Navidad de este año. Me quedé helado. Creí haber escuchado mal. ¿Qué dijiste? Pregunté incrédulo. ¿Lo escuchaste bien?, contestó, girando su copa. Será una Navidad solo en familia. No necesitamos complicaciones. Haz lo tuyo. Solté una pequeña risa incrédula. ¿Solo familia? Yo soy literalmente su hijo. Jessica, desde el sofá, me lanzó una mirada de desprecio y añadió. Papá solo quiere que sea menos estresante sin ti. No armes drama, Alejandro. Mi madre, siempre tibia, me miró con lástima. Tal vez es lo mejor, hijo. Queremos tranquilidad este año. No hay palabras que describan lo que sentí. Dolor, traición, pero sobre todo una claridad brutal, esa fue la confirmación de que jamás había encajado. No discutí, no supliqué. Dejé las cajas en el suelo, asentí y dije, está bien. Seguramente creyeron que iría a llorar a casa. Pero en realidad, mi mente ya estaba trabajando. El chalet estaba reservado a mi nombre, con mi tarjeta y mi dinero. Al salir de su casa esa noche, mientras veía sus expresiones sobradas, comprendí que creían tener la Navidad asegurada, borrándome como si no existiera. No tenían idea de lo que les esperaba. Esa misma noche encendí mi computadora, revisé las transferencias bancarias y recuperé el dinero que había enviado a mi padre. Luego, con un par de clics, cancelé la reserva completa. Era temprano todavía, así que no hubo penalidad. En los documentos figuraba su nombre como responsable, porque quise hacerlo sentir incluido, pero los pagos eran míos. El reembolso volvió directo a mi cuenta. No les dije nada. Me fui a dormir con una calma extraña, esperando lo inevitable. A la mañana siguiente, mi celular estaba saturado, 31 llamadas perdidas, 12 mensajes de voz y un texto que me dejó inmóvil. Era de mi padre, breve y autoritario, llámame ahora. No lo hice. Me quedé con mi café escuchando sus mensajes previos, cada vez más furiosos. Primero, confusión. Alejandro, debe haber un error.
La reserva no aparece en mi cuenta, llama y arréglalo. Después, fastidio. Esto no es gracioso. Si estás jugando, cancélalo de inmediato. Y por último, la furia desatada. ¿Crees que esto te hace listo? Me has avergonzado, Alejandro, ¿lo entiendes? Arréglalo ya. No le dolía haberme dejado fuera de la Navidad. Ni siquiera la hipocresía de usar mi dinero y luego descartarme. Lo que realmente lo consumía era el ridículo que iba a pasar cuando sus amigos y la familia extendida supieran que el gran viaje al chalet se había cancelado. Su orgullo estaba herido, y eso para él era imperdonable. Al mediodía, Jessica también comenzó a escribirme. Su tono no era de furia como el de Robert, sino de exigencia arrogante. ¿En serio nos vas a hacer esto? Prometiste que pasaríamos la Navidad en el chalet. Todos mis amigos ya lo saben, Alejandro. Ya lo había dejado en claro para todos, pero parecía que a ella no le importaba. ¿De verdad no te importa lo que esto me está causando?, decía su mensaje, con ese tono que casi podía imaginar como un sollozo escrito en palabras. No respondí. A veces el silencio resulta más poderoso que cualquier explicación. Esa misma noche empezaron los verdaderos movimientos. María apareció en mi departamento sin previo aviso, como solía hacerlo cuando quería suavizar algún golpe. Llevaba un guiso en las manos, y entró usando una llave extra de la que yo ni siquiera sabía que aún conservaba. Alejandro, susurró con un tono cuidadosamente amable. Creo que lo de anoche empezó mal. ¿Sabes cómo es tu padre, Robert? A veces sus palabras suenan más duras de lo que deberían. Él no quiso decir que no estabas invitado. Solo fue la tensión del momento. Me quedé mirándola, curioso. ¿Entonces sí estoy invitado? Pregunté con ironía. Su sonrisa se borró un poco, pero siguió hablando con firmeza. Por supuesto, siempre y cuando soluciones lo del chalet. Tu padre tiene una reputación que mantener, y hay muchas personas ilusionadas con este viaje. Sería muy importante para todos que lo manejaras discretamente. La manipulación era tan obvia que estuve a punto de reír. No se trataba de mí, ni de incluirme. Todo giraba en torno a que yo resolviera sus problemas. ¿Y si no lo hago? Inquirí. Colocó el guiso sobre la encimera, juntó las manos como si rezara y suspiró profundamente. Entonces, temo que harás muy difícil la Navidad para esta familia. ¿De verdad quieres arruinarle las fiestas a tu hermana Jessica? Ahí estaba de nuevo. Jessica, siempre en el centro, con su felicidad como máxima prioridad. Recordé cumpleaños en los que ella recibía regalos deslumbrantes mientras a mí me daban calcetines o libretas. Recordé cuando destrozó mi coche y mis padres me dijeron que no fuera egoísta, que ella ya tenía suficiente estrés. Todo se repetía, mi sacrificio, su protagonismo. No le di la reacción que esperaba. Solo respondí. Gracias por el guiso. La acompañé hasta la puerta. Me miró con ese gesto compasivo, como si yo fuera el hijo problemático que hacía berrinches, y murmuró. Tu padre está muy decepcionado contigo. Esa misma noche, Jessica me añadió a un grupo de chat que había creado. El título era Navidad en el chalet Destellos Árbol de Nieve. La ironía casi me hizo estallar de risa. Ella no parecía haber entendido que yo ya había cancelado todo, porque sus mensajes rebosaban entusiasmo por los trajes de esquí, el champán y las fotos que pensaba subir a Instagram frente a la chimenea. Robert escribió, yo me encargo del vino, no se preocupen. María respondió con emojis sonrientes. Era como si intentaran borrarme de la ecuación, fingiendo que nada dependía de mí, cuando en realidad todo había sido posible gracias a mí. Finalmente, Jessica me etiquetó directamente. Alejandro, ¿puedes mandar la confirmación de la reserva actualizada? Papá quiere asegurarse de que la cena ya esté organizada. Miré ese mensaje por largo rato sin contestar. Parte de mí quería soltar la verdad ahí mismo, exponerlos como la familia interesada y egoísta que siempre habían sido. Pero algo me detuvo. No era el momento. Todavía no. Los dejaría soñar un poco más, los dejaría creer que todo seguía bajo control. Mientras más se ilusionaran, más disfrutable sería el golpe de realidad. La ansiedad fue en aumento. Durante la semana empezaron a presumir con parientes lejanos sobre el viaje al chalet, insinuando incluso que Jessica era quien lo organizaba. Una de mis tías me llamó confundida. Tu hermana me dijo que este año no vas. Eso no puede ser cierto, ¿verdad? Cuando le expliqué suavemente que Robert había decidido desinvitarme, soltó un grito. Pero si tú fuiste el que pagó. La noticia corrió rápido. Empecé a notar cómo la fachada impecable de mi familia se agrietaba poco a poco. Y con cada fisura, sus mensajes se volvían más nerviosos, más desesperados. Sin embargo, nada me preparó para la visita de Robert a mi puerta. Esta vez no llegó con gritos ni reproches, sino con algo mucho peor, falsa cordialidad. Traía un abrigo impecable y sostenía una botella de vino como si fuéramos viejos amigos. Alejandro, hijo,
dijo con voz suave. Tenemos que hablar del chalet. Entiendo que estés molesto, pero seamos adultos. Podemos llegar a un acuerdo. En ese momento comprendí que ya no solo estaban desesperados, estaban planeando. Robert no entró de inmediato. Se quedó en el umbral, como un vendedor que no se va hasta conseguir tu firma. Sonrió, pero no era una sonrisa sincera, sino calculada, de esas que había visto usar en reuniones de negocios cuando era niño. Esa que transmitía que ya iba 10 pasos adelante y que yo no era más que una pieza en su tablero. ¿Puedo pasar?, preguntó finalmente. La curiosidad me venció, así que abrí la puerta. Dejó la botella de vino sobre mi encimera sin pedir permiso, como si el lugar le perteneciera. Nos sentamos frente a frente, el silencio se alargó. Luego se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Sobre lo que dije aquella noche, lo de que estabas desinvitado, fue duro. Estaba frustrado, ya sabes cómo se dicen cosas en caliente. No respondí. Lo dejé hablar. Se removió en el asiento. Tu hermana anda muy presionada. Su trabajo está inestable, le preocupa el dinero, y este viaje es importante para ella. Quiere impresionar a sus amistades, mantener su imagen. Tú lo entiendes, ¿verdad? Ahí estaba, justo el discurso que anticipaba, los sentimientos de Jessica eran la máxima prioridad. Mi papel era cubrirle las espaldas, asegurarme de que siempre brillara aunque yo quedara en la sombra. Robert se aclaró la garganta y se echó hacia atrás. Así que hagamos esto, vuelves a reservar el chalet, usas tu tarjeta otra vez. Sabía perfectamente lo que pretendía, que yo me hiciera cargo de todo el gasto y, además, pusiera la reserva a su nombre para que pudiera administrar las cosas como corresponde. A cambio, me ofrecía una promesa vacía, que en el futuro hablaríamos sobre darme más participación en las decisiones familiares. Lo decía como si nunca hubiera intentado formar parte de esas decisiones, como si pertenecer a mi propia familia fuese un premio que él podía concederme únicamente si pagaba la cuota correspondiente. Respiré profundo para mantener el control y no dejar que la rabia me delatara. Déjame entenderlo bien, dije con la voz firme. ¿Quieres que vuelva a reservar un viaje de $8,000, después de haberme dicho que no estaba invitado, solo para que Jessica no pase vergüenza? Por un instante, vi cómo la sonrisa confiada de Robert se descomponía, aunque trató de recomponerla rápidamente. No se trata de vergüenza, replicó con tono ensayado. Se trata de la unidad familiar. No querrás ser responsable de arruinar la Navidad, ¿verdad? Casi solté una carcajada amarga. Hablar de unidad familiar viniendo de él era un chiste cruel. Me limité a callar, y el silencio fue creciendo como una losa entre nosotros. Robert odiaba el silencio. Era un hombre que siempre corría a llenarlo con discursos, justificaciones o chantajes. Y como lo esperaba, volvió a abrir la boca. Si decides negarte, Alejandro, su tono ahora era más cortante, estarás enviando un mensaje claro a tu madre, a tu hermana y a todos los demás, que no te importan. Y si ese es el camino que eliges, hizo una pausa, entrecerrando los ojos, con esa mirada calculadora, entonces no esperes que estemos ahí para ti cuando nos necesites. La puñalada no estaba en las palabras exactas, sino en la certeza que llevaban detrás. En el fondo siempre supe que nunca estarían para mí, pero lo que me destrozó fue la frialdad, el tono transaccional con el que lo dijo. Para Robert, la familia no era amor ni lealtad, era una moneda de cambio, un instrumento de control. Me obligué a tragar saliva, a contener la rabia y la tristeza que hervían dentro de mí. Entonces lo que me estás diciendo es que, si no pago otra vez, me cortas, solté, mirándolo a los ojos. Él se echó hacia atrás en la silla, cruzando los brazos como quien dicta sentencia. No es una amenaza, respondió con seguridad. Es la realidad. Ya eres lo bastante grande para entender cómo funciona el mundo. Nada es gratis. Esas palabras, tan frías y duras, rompieron algo dentro de mí. En mi mente desfilaron todos los recuerdos, las veces que les presté dinero cuando sus inversiones fallaron, los fines de semana reparando cosas en su casa, los sacrificios silenciosos que hice para que nunca les faltara nada. Y, mientras tanto, Jessica era aplaudida por hacer lo mínimo. Ahí estaba yo, frente a él, escuchando que nada de eso importaba si no abría mi billetera de nuevo. Por primera vez en mucho tiempo, creo que notó que mi expresión había cambiado. No sé si lo entendió del todo, pero estoy seguro de que percibió que ya no iba a ceder. Su falsa sonrisa se desmoronó un poco y murmuró. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, Alejandro. Creí que ese sería el final de la traición, pero estaba equivocado. 2 días después recibí una llamada del banco. Una voz profesional, educada, me explicó que habían detectado un intento de fraude, alguien había tratado de usar mi cuenta para realizar un pago considerable, un depósito de reserva para un chalet. El nombre en la transacción, Robert. Al escuchar eso, ni siquiera sentí rabia inmediata.
Fue un vacío extraño, un hueco en el pecho como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. Esperaba manipulación, chantajes, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos como para intentar un fraude usando mi información. El empleado del banco explicó que la transacción había sido rechazada porque el nombre de facturación no coincidía con el del titular. De no haber sido por ese detalle, habría pasado. Agradecí, colgué y me quedé sentado, mirando el teléfono como si no fuera real. Mi propio padre había intentado robarme. Ya no había ni un hilo de lealtad que nos uniera. Todo para él era una cuestión de poder, si no podía someterme con palabras, lo intentaba con dinero. Esa noche no pegué un ojo. Acostado, repasaba cada escena en mi cabeza, Jessica alardeando en redes sobre el chalet, María apareciendo en mi casa con su cazuela y sus culpas disfrazadas de cariño, la sonrisa arrogante de Robert cuando entró a mi apartamento, y ahora, esto. Era demasiado. El peso de la traición era aplastante. Pero también descubrí algo que me heló la sangre y al mismo tiempo me liberó: no tenía familia. No de verdad. Los días siguientes fueron un calvario. Jessica se desató en redes sociales, lanzando indirectas sobre gente egoísta que arruina todo, pintándome como un monstruo. Como era de esperar, todos sus amigos se pusieron de su lado, dejándole mensajes de apoyo. Incluso un primo me escribió directamente: ¿de verdad cancelaste la Navidad? Y así, la historia dio un giro. Ya no era que me habían dejado fuera, ahora yo era el villano, el responsable de que todo se viniera abajo. María me saturó de mensajes rogándome que solucionara todo. Sus frases eran siempre las mismas: tu padre está bajo mucha presión, Jessica está destrozada, sabes lo importante que es para ella. Nunca una sola palabra preguntándome cómo me sentía yo. Nunca un reconocimiento de lo que habían hecho. En la oficina me resultaba casi imposible concentrarme. Tenía hojas de cálculo abiertas en la pantalla, pero mi cabeza volvía una y otra vez a la frase de Robert: nada es gratis. Era como una maldición que me recordaba que, en su visión del mundo, incluso el amor se cobraba. Mi rendimiento se desplomó. Empecé a quedarme más tarde solo para evitar regresar al silencio de mi apartamento. La soledad me golpeaba fuerte. La ciudad brillaba con luces navideñas, las calles rebosaban de parejas tomadas de la mano, niños ilusionados pegando la cara contra los escaparates de las jugueterías. Y yo, en un apartamento pequeño, rodeado de mensajes que me repetían que ya no tenía lugar entre ellos. Hubo una noche en la que estuve a punto de quebrarme. Sostuve el teléfono, el dedo sobre el botón de llamar a Robert. Me dije que si pedía perdón y cedía, quizás podría volver a pertenecer a esa familia. Pero entonces recordé la llamada del banco, la reserva fraudulenta, y ese hueco en el pecho que me había dejado la certeza de que no podía confiar en ellos. Esa memoria me devolvió otra cosa: determinación. Fue el verdadero punto de quiebre. Desde ahí cambié mi enfoque. Reuní todos los documentos, los correos que confirmaban que la reserva del chalet estaba a mi nombre, la devolución por cancelación, el reporte de fraude del banco. Guardé capturas de las publicaciones de Jessica, sus mensajes exigiéndome que arreglara todo, y también la aterradora nota de voz de Robert. Por primera vez dejé de reaccionar con el corazón. Empecé a verlo como un tablero de ajedrez. Cada movimiento que hacían, yo lo contrarrestaba. Y nunca les dije lo que estaba preparando. Por fuera, me mostré calmado, casi indiferente. Pero por dentro, cada pieza estaba colocándose en su lugar. Había dejado de contestar llamadas, ignoraba los mensajes llenos de culpa y permitía que creyeran que estaba hundido en vergüenza. Lo que no sabían era que, en silencio, estaba construyendo algo mucho más sólido, algo que jamás imaginarían. Sin embargo, antes de que pudiera poner en marcha mi plan, ellos encontraron la forma de hundirme aún más. Una tarde, aproximadamente una semana antes de Navidad, regresé a mi apartamento y me encontré con un sobreclavado en la puerta. Dentro había una carta mecanografiada, fría y distante, firmada al final por Robert. En esas líneas, mi propio padre me comunicaba que ya no sería bienvenido en los encuentros familiares a menos que aprendiera a valorar los sacrificios que habían hecho por mí. En el mismo escrito afirmaba que Jessica merecía el chalet porque, según él, había demostrado lealtad, mientras que yo solo había generado conflictos y vergüenzas. La última frase quedó grabada en mi memoria: Alejandro, no eres necesario en esta familia. Considéralo una advertencia. Me senté en el suelo con la carta entre las manos, contemplando esas palabras hasta que comenzaron a volverse borrosas. Ese fue mi punto más bajo. Sentí un dolor tan profundo en el pecho que parecía imposible de mover. Sin embargo, incluso en medio de ese vacío, algo dentro de mí cambió para siempre. El muchacho que había pasado años buscando su aprobación, que se había doblado para encajar en su molde, dejó de existir. Lo que quedó fue una versión más firme, más consciente, más serena. Comprendí que ya no pelearía por su afecto. A partir de ese momento,
mi propósito sería demostrarles lo que se siente perder aquello que daban por sentado. En la soledad de mi apartamento, empecé a planear. Esa carta me hizo ver con claridad lo que antes me costaba aceptar, había vivido esperando un reconocimiento que nunca llegaría. Y, de pronto, entendí que no lo necesitaba. Lejos de aplastarme, esas palabras, no eres necesario en esta familia, me liberaron. Si no me necesitaban, entonces no les debía nada. Y si no les debía nada, podía comenzar una vida completamente mía. El primer paso fue cortar todas las fugas silenciosas que me drenaban. Durante años, había ayudado sin siquiera notarlo. Cuando Jessica sobregiraba su cuenta, yo transfería dinero en secreto. Cuando las inversiones de Robert se desplomaban, yo cubría algunos pagos, y en el día a día, asumía gastos pequeños de alimentos, gasolina o servicios. Todo eso había sido impulsado por culpa y por el deseo de sentir que pertenecía. Pero esa etapa terminó. Cerré todas esas válvulas. Cambié las contraseñas de mis cuentas bancarias, desactivé la tarjeta de emergencia que usaba María y hasta redirigí mi correspondencia para evitar que espiaran. Fue como cerrar grifos que habían estado goteando durante años. Luego, me enfoqué en mí mismo. En el trabajo, pasé de arrastrar los pies a llegar temprano, dar el máximo y ofrecerme para proyectos que antes esquivaba. Una parte de mí necesitaba ocupar la mente, pero otra entendía que cada hora invertida en mí era un paso más para escapar de su sombra. En cuestión de semanas, mi jefe comenzó a notarlo. Con la llegada del nuevo año, me vi en una reunión donde escuché por primera vez las palabras ascenso y aumento de sueldo. Sentí que finalmente tenía impulso. Mi cuenta bancaria empezó a crecer, y dejé de perder las noches leyendo los mensajes manipuladores de ellos, que eliminé sin mirar atrás. En vez de eso, comencé a ir al gimnasio, algo que llevaba años posponiendo. El sudor, las pesas, la constancia. Todo se volvió un ritual. Mi cuerpo cambió, mi confianza creció, y ya no era aquel hombre destrozado que se había derrumbado en el suelo con una carta en las manos. La transformación se extendió a otros ámbitos. Recuperé amistades que había abandonado porque mi familia nunca los aprobó. Miguel, un viejo amigo de la universidad, tenía su propia agencia de marketing y me invitó a colaborar en algunos trabajos freelance. Lo que empezó como un proyecto paralelo se convirtió en una fuente importante de ingresos. Miguel incluso me dijo en broma, hermano, has tenido tu talento escondido demasiado tiempo. Si tu familia no lo valora, no importa, hay muchos que sí. Sus palabras se quedaron en mí. Durante años, había medido mi valor con el estándar de mi familia, pero fuera de su burbuja descubrí que era apreciado y respetado. Fue ahí cuando comenzó el verdadero cambio de poder. Recordé todo el material que había ido acumulando en secreto, recibos del chalet, publicaciones de Jessica, un aviso de fraude bancario, un buzón de voz de Robert. Los reuní como piezas de un rompecabezas, no por rencor al inicio, sino para convencerme de que no estaba loco. Y la evidencia era clara, habían intentado borrarme, engañarme y aprovecharse de mí. Ahora tenía pruebas. Mientras más revisaba, más nítido se hacía el panorama. Si algún día decidía cobrar venganza, no sería con gritos ni explosiones emocionales. Sería con paciencia, precisión y dejando que ellos mismos cavaran su hoyo, mientras yo encendía el reflector desde afuera. Mi vida lejos de ellos empezó a florecer. Miguel me presentó a contactos que me abrieron puertas que jamás había imaginado, contratos más grandes, clientes de peso y más dinero del que había visto en toda mi vida. Me mudé a un apartamento amplio, con ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Cada noche me detenía frente a ese paisaje, copa de vino en mano, observando las luces titilantes del horizonte y repitiendo en silencio, esto es mío. No de ellos. Mío. Y no se trataba de dinero ni de estatus. Era la satisfacción de haber creado algo intocable, algo que no podían reclamar ni destruir. Cada paso que daba alimentaba una llama que ya no era desesperación, sino determinación. Ellos, por supuesto, seguían escribiendo. Jessica me enviaba mensajes buscando hacerme sentir culpable, estás arruinando todo, ¿por qué nos haces esto? Robert lanzaba amenazas veladas sobre puentes que no debía quemar. María adoptaba su papel de mártir, escribiendo frases como, paso las noches en vela preocupada por ti. Pero esas palabras, que antes me atravesaban, ahora apenas me rozaban. Ni siquiera respondía. El silencio se convirtió en mi arma más poderosa, porque en el fondo yo ya lo sabía, habían perdido su control sobre mí. Y muy pronto, perderían mucho más. No tenía prisa. Dejé que se mantuvieran cómodos en sus ilusiones, porque sabía que cuando llegara el momento de devolver el golpe, no solo sería devastador, sino también imposible de refutar. Y entonces, una tarde cualquiera, descubrí algo que cambió todo. Algo que transformó mis planes silenciosos en un camino directo y evidente hacia la venganza.
La oportunidad surgió un martes cualquiera, de esos días que parecen insignificantes hasta que algo inesperado se mueve bajo la superficie. Estaba en la oficina de Miguel, ayudándolo a preparar una presentación para un nuevo cliente. Mientras él atendía una llamada, revisé mi bandeja de entrada y encontré un correo de mi tía, la misma que semanas atrás me había escrito confundida por el asunto del chalet. Ella siempre había sido distinta al resto de la familia, no perfecta, pero menos cruel y más atenta. El asunto del correo decía: creo que deberías ver esto. Venía con un archivo adjunto, un PDF con una copia escaneada de una cadena de correos entre mi padre y otros familiares. Sentí un nudo en el estómago mientras leía. Robert había escrito que Jessica cubriría los gastos de Navidad ese año. Según él, ella había asumido la responsabilidad porque Alejandro decidió que no podía contribuir y estaba avergonzado. Además, pedía que no mencionaran el tema frente a mí. Me hirvió la sangre. Jessica no había puesto ni un centavo, y, aún así, él la pintaba como la hija ejemplar, mientras me convertía en el fracasado incapaz de sostenerse. Aquello no solo me indignó, me dio la prueba que necesitaba. No se trataba únicamente de excluirme, querían reescribir la historia familiar para dejarme como el débil, egoísta y prescindible. Pero si ellos querían jugar con relatos, yo me aseguraría de que la verdad quedara grabada, clara e imposible de distorsionar. El momento era perfecto. Mi ascenso en el trabajo acababa de concretarse y había triplicado mi salario. Miguel prosperaba con sus contratos independientes y mis ahorros estaban en el mejor estado de mi vida. Por primera vez, no estaba sobreviviendo, estaba en una posición de fortaleza, con seguridad financiera, reconocimiento profesional y vínculos sociales sólidos. Todo aquello que ellos jamás podrían arrebatarme. Esa misma noche empecé a trazar lo que llamé la revelación. Primer paso: documentar todo. Creé una carpeta en mi portátil con archivos organizados, capturas de las publicaciones de Jessica presumiendo del chalet, comprobantes bancarios que probaban que el dinero había salido de mí, la cancelación de la reserva, la advertencia de fraude y, ahora, la cadena de correos de Robert. Cada mentira dejaba rastro, y yo lo había reunido. Segundo paso: conseguir aliados. Mi tía ya había dado el primer paso al enviarme aquel correo. La cité para tomar un café, con cautela, para tantear su posición. Fue sincera, admitió que siempre había sentido que mis padres favorecían a Jessica, pero desconocía hasta dónde llegaba la manipulación. Sus palabras me marcaron: el orgullo de tu padre es su debilidad. Y tu hermana cree en cualquier cosa que la haga parecer buena. Para mí, eso era como trazar un mapa con puntos vulnerables. Tercer paso: mostrarme en los lugares donde no me esperaban. En lugar de aislarme, retomé la costumbre de asistir a reuniones familiares, cumpleaños, comidas informales, aunque nunca en casa de mis padres. Al principio hubo murmullos, miradas incómodas y dudas. Nadie sabía qué versión de la historia creer. Yo, en cambio, me limité a estar presente, cordial y tranquilo. Nunca me defendí ni mencioné el chalet. Solo dejé que me vieran con su propia mirada. Con un buen trabajo, un nuevo apartamento, saludable, feliz. Con el tiempo, la incertidumbre empezó a abrirse paso. Los demás notaban que las fanfarronadas de Jessica no coincidían con la realidad que mostraba mi vida. Mientras tanto, seguía construyendo. Miguel me presentó a alguien vinculado a la organización de eventos, y de allí nació la idea final de mi plan. Si mis padres querían usar las reuniones familiares como escenario, yo me encargaría de que las luces más brillantes apuntaran hacia ellos en el momento indicado. El poder no siempre está en gritar más fuerte. A veces está en tener paciencia, moverse en silencio, acumular pruebas, alinear las piezas y esperar a que tus rivales estén tan convencidos de su triunfo que no se den cuenta de que el suelo se derrumba bajo sus pies. Cuando llegó la Navidad, mis padres creían haber ganado. Pasaron las fiestas encerrados en casa, sin chalet, sin viaje. Aún así, me culparon de arruinarlo todo. Jessica incluso subió fotos a las redes en una estación de esquí, pretendiendo que era el chalet, como si nada hubiera ocurrido. Frente a los demás, mantenían la fachada. Pero yo sabía la verdad, y también sabía lo que se avecinaba. Porque mi siguiente movimiento no consistía en defenderme, sino en dar la vuelta a la situación. Demostrar que el hijo al que quisieron borrar no era débil, sino quien realmente tenía el control. Y la oportunidad perfecta llegó como si hubiera estado planeada para mí. A finales de enero, mi tía me llamó para avisarme de que habría una gran celebración por el aniversario de mis abuelos. No sería solo un encuentro entre primos, asistirían tíos, viejos amigos de la familia e incluso algunos socios de negocios de Robert. En otras palabras, el público exacto que mis padres adoraban impresionar. Al colgar el teléfono, supe que había llegado la hora del reveal. Me dediqué la semana siguiente a pulir mi carpeta de pruebas. Clasifiqué cada recibo,
cada captura y cada grabación de voz en un archivo de presentación que podía proyectar en una pantalla si era necesario. La clave estaba en no levantar la voz ni señalar con acusaciones, solo dejar que la verdad hablara por sí misma, con calma y precisión. La noche de la fiesta, llegué con un traje que había comprado gracias a mi bono de ascenso. Impecable, sobrio y con un mensaje claro, ya no era la oveja negra desvalida que habían querido retratar. Saludé, sonreí y recibí halagos por lo bien que me veían. Vi cómo mis padres me localizaban de inmediato. Robert se tensó, el gesto de María titubeó y Jessica rodó los ojos, como si yo hubiera arruinado su momento. Percibí su incomodidad creciendo, y lejos de intimidarme, me alimentó. La cena se sirvió, el vino corrió y los discursos se sucedieron. Después llegó el turno de las conversaciones informales en las mesas. Y fue entonces cuando todo comenzó a alinearse. Esperé pacientemente a que Jessica sacara a relucir el tema del chalet, porque sabía que no podría resistirse. Y así fue, entre risas escandalosas, le comentó a un primo que aquello había sido un completo desastre, todo porque yo, según ella, había abandonado la responsabilidad a último momento. Remató diciendo que, de no ser por ella y por Robert, la Navidad se habría arruinado por completo. Sus palabras eran una provocación, aunque mantuve la calma, decidí no dejarlas pasar. Coloqué mi copa sobre la mesa y respondí con serenidad. Interesante, Jessica, porque desde mi perspectiva, las cosas se vieron muy distintas. El ambiente se tensó al instante y la mesa entera guardó silencio. Robert intervino de inmediato, intentando sonar conciliador, aunque se le notaba la incomodidad en la voz. No expongamos los problemas familiares aquí. Esta noche es para tus abuelos. Aquello me hizo sonreír con ironía. Tienes razón, contesté. Es sobre la familia, y ya que Jessica abrió el tema, quizá todos deberían escuchar la historia completa. Saqué el portátil de mi maletín. No había planeado hacer un espectáculo, pero a veces la ocasión lo exige. Pedí a un primo que me ayudara a cambiar la entrada del proyector que habían preparado para una presentación de fotos antiguas. En segundos, mi pantalla iluminó la pared. Primero mostré el correo de confirmación del chalet. Mi nombre y el pago hecho con mi dinero aparecían claramente. Se escucharon murmullos y exclamaciones de asombro. Luego proyecté el correo de cancelación y la notificación del reembolso. Después, aparecieron las publicaciones de Jessica jactándose de su chalet, seguidas de la cadena de correos de Robert, en la que aseguraba que había sido Jessica quien había cubierto todos los gastos. Para rematar, exhibí la alerta de fraude que el banco había emitido, con el nombre de Robert. No levanté la voz ni una sola vez, tampoco dramatizaba. Simplemente relaté. Esto fue lo que sucedió. Yo pagué por el chalet. Luego me dijeron que no estaba invitado. Y cuando lo cancelé, intentaron usar mi información bancaria sin mi consentimiento. El silencio que siguió fue tan espeso que solo se oían los cubiertos contra los platos. Mis padres, Robert y María, estaban pálidos, inmóviles. Jessica balbuceó algo sobre que estaba manipulando los hechos, pero las pruebas eran claras, imposibles de rebatir. Mi tía negó con la cabeza, mientras un tío murmuró, siempre supe que algo no cuadraba. Incluso un socio de negocios de Robert, sentado unas sillas más allá, exhaló incrédulo, esto es increíble. Por primera vez en mi vida, yo no era el señalado. Robert intentó recomponer la situación levantando su copa. No exageremos. Fue un malentendido. Yo lo detuve sin alterar el tono. Un malentendido es olvidar invitar a alguien. Esto fue deliberado, y creo que todos aquí merecen saber qué significa para ustedes la palabra valores. Ese término quedó flotando en el aire como una cuchilla suspendida. María, con la voz quebrada, imploró. Alejandro, por favor, detente. Pero ya era demasiado tarde. La fachada perfecta que habían construido se derrumbó frente a aquellos mismos familiares y conocidos cuya aprobación buscaban. No me quedé mucho más tiempo. No lo necesitaba. Al salir del salón, aún escuchaba los comentarios y preguntas que les dirigían a ellos. Por primera vez, la carga había dejado de estar sobre mis hombros. Era de ellos. Y caminar bajo el aire frío de la noche, con la cabeza en alto, fue una sensación liberadora. Las repercusiones llegaron rápido. A la mañana siguiente, mi teléfono no paraba de vibrar. No eran mensajes de mis padres, que permanecieron en silencio, sino de primos, tíos y hasta conocidos de la familia que habían estado presentes. Todos transmitían la misma mezcla de sorpresa, apoyo y validación. No puedo creer cómo te trataron, hiciste bien en mostrarlo todo, estas fiestas pásalas con nosotros. La reputación de mis padres, tan celosamente cuidada, se desplomó. Colegas de Robert que habían asistido al banquete dejaron de responderle. Un contacto de negocios canceló un proyecto por dudas éticas tras haber presenciado el escándalo del chalet. Para un hombre que vivía de las apariencias, era como ver su imperio desmoronarse.
Jessica intentó defenderse en redes sociales, lanzando mensajes ambiguos sobre hermanos tóxicos y celosos, pero nadie le creyó. Las capturas de sus publicaciones originales, donde se atribuía el mérito del chalet, ya circulaban entre la familia. Cada intento por hacerse la víctima la hundía más. Amigas que tanto se había esforzado en impresionar dejaron de seguirla. Su círculo de apoyo se redujo de golpe. María, que durante años había sido la mediadora entre los arranques de Robert y los caprichos de Jessica, se retiró por completo. Ya nadie escuchaba sus llamados a dejar el pasado atrás. Su silencio fue interpretado como complicidad. Yo permanecí callado. No tenía que presumir ni dar explicaciones. Ese silencio, que tanto había odiado antes, se convirtió en mi mejor arma. Pasaron las semanas y la distancia con ellos creció. No hubo más llamadas, chantajes emocionales ni cartas clavadas en mi puerta. Como si finalmente hubieran entendido que ya no tenían control sobre mí. Y lo más sorprendente, no los extrañaba. Por primera vez me sentía ligero. Tenía mi trabajo, mis amigos y cada día era más independiente. Había encontrado paz. Meses después, en marzo, me encontré con mi tía en un café. Me contó que Robert había organizado una cena con la intención de limpiar su imagen, pero casi nadie asistió. La familia ya no quería seguir sosteniendo su versión edulcorada de la realidad. Ella sonrió y me dijo: «Aún no lo comprendes, pero ganaste. No solo contra ellos, sino contra el poder que tenían sobre ti». Esa noche regresé a mi departamento, me paré frente a la ventana y observé las luces de la ciudad. Durante años había rogado por un lugar en su mesa, me había moldeado para encajar y cargado el peso de su desaprobación como una condena. Pero ya no lo necesitaba. Había construido algo más fuerte, algo que no podían arrebatarme. Su viaje soñado al chalet se arruinó, su reputación quedó hecha trizas, y lo más importante, su control sobre mí se había extinguido. Me alejé del vidrio con una sonrisa apenas dibujada. Durante años pensé que lo más doloroso era que me hubieran cerrado la puerta en la cara, pero entendí que lo verdaderamente liberador fue ser yo quien decidió no abrir la mía. No era la Navidad lo que había perdido, sino el miedo a no pertenecer. Ellos podían seguir intentando maquillar la historia, pero la verdad ya no dependía de mí repetirla ni defenderla, estaba a la vista de todos. Esa noche me prometí algo distinto. No iba a vivir buscando un asiento en mesas donde nunca fui bien recibido. Desde entonces, cada celebración, cada reunión y cada pequeño logro lo comparto con gente que realmente quiere estar a mi lado. Lo que alguna vez consideré un castigo, se transformó en mi mayor victoria. Porque al final, lo que se derrumbó no fue mi lugar en la familia, sino el pedestal en el que ellos mismos se habían colocado. Y yo, por primera vez, ya no era la sombra que pedía permiso, era alguien que aprendió a encender su propia luz.